Un día del 14 de julio de 1969, mientras en México se celebraban las eliminatorias de la CONCACAF para el Mundial del 70, las cosas no marchaban para nada bien entre las naciones de Honduras y El Salvador. Los habitantes terminaron de agarrarse a golpes durante los partidos de fútbol y empezaron a movilizar aviones y vehículos militares, junto a una gran cantidad de hombres armados. Y lo que a los ojos del mundo había comenzado solo como una rivalidad futbolística, se desenvolvió como un baño de sangre, el cual se llevó consigo a más de 4.000 almas en apenas 4 días. Este enfrentamiento es erróneamente denominado como la guerra del fútbol, a pesar de que el fútbol no fue la causa de esto. En realidad, muchos son los antecedentes que tuvo dicha desgracia, los cuales vamos a ir repasando en este video. Lo primero que analizaremos será la situación política, social y económica de los beligerantes. Tanto El Salvador como Honduras eran en ese momento repúblicas bananeras. Esto quiere decir que sus gobiernos eran ilegítimos. Los gobernaban dictadores que asumían ya sea mediante fraudes electorales o golpes de estado. La economía de ambos, aparte de ser muy pobre, se basó sobre todo en la exportación de banana, y los políticos de ambos países estaban comprados a empresas estadounidenses como la United Fruit Company, quien armó monopolios tanto en estas como en otras naciones del Caribe. También apoyó golpes de estado y a gobiernos corruptos que despojaban a los campesinos de sus tierras y reprimían de formas terribles a los trabajadores. En el caso de El Salvador, que era gobernado por el presidente Fidel Sánchez para ese año, se encontraba sobrepoblado, pero las tierras estaban en manos de unos muy pocos terratenientes, siendo esto una tradición feudal presente desde la época colonial. Esto forzó a muchos salvadoreños a emigrar a la vecina Honduras, que era una dictadura liderada por el golpista Osvaldo López Arellano. Para los hacendados de El Salvador, el exilio de la gente desposeída era un alivio y lo preferían antes que tener que repartir sus tierras. En el mandato de Osvaldo se implementó una ley de reforma agraria. Los hondureños se quejaron de que podrían ser despojados de sus tierras por los inmigrantes, a lo que el gobierno respondió modificando la ley para arrebatarle tierras a los campesinos salvadoreños sin importar que hubiesen adquirido esos terrenos de forma legal. El primer partido para conseguir un lugar en el Mundial se dio el 8 de junio de 1969 en Tegucigalpa. Honduras y El Salvador se encontraban empatando hasta que en el último minuto Honduras consiguió meter el gol con el que conseguiría la victoria. Una muchacha salvadoreña, Amelia Bolaños, se disparó en el pecho tras la derrota de su patria, y este hecho fue lamentado por todo El Salvador. Además, aquel día se reportaron muchas agresiones como escupitajos, golpes e insultos contra los jugadores salvadoreños, que fueron permitidas por la policía hondureña. La revancha fue una semana después en San Salvador. El clima era tenso, peligroso. Pasaron peores cosas que en Honduras. La revancha siempre multiplica lo recibido. En este caso, el que recibió las agresiones, hostigamiento y presiones fue el otro equipo, Honduras. Al llegar al aeropuerto, los hondureños entendieron que sería imposible entrenar o moverse con tranquilidad por la ciudad. Una horda rodeó el micro y no lo dejaron avanzar por horas. Cuando lograron llegar al hotel, cientos de personas los esperaban para amenazarlos. Se encerraron en sus habitaciones y espiaban por la ventana. En la vereda hubo 2 muertos. La policía de El Salvador les informó que no podían garantizar la seguridad de los jugadores. Hinchas salvadoreños rompieron las ventanas en donde se encontraban los jugadores hondureños. Por el subsuelo, los dirigentes lograron sacar a los jugadores y llevarlos a dormir en casas de ciudadanos hondureños. El domingo del partido fue un infierno. Gente en el pasillo del vestuario, vidrios rotos, piedrazos. Al costado de la cancha, a pocos centímetros de la línea de cal, muchos soldados con sus armas cargadas. Los hondureños comprendieron que su mayor triunfo esa tarde iba a ser sobrevivir. Saliéndonos del ámbito deportivo, la violencia también estaba presente en las plantaciones hondureñas. Un peligroso grupo conocido como la Mancha Brava se dedicó entonces a una cruel cacería contra los campesinos salvadoreños. Desde el gobierno de Osvaldo se acusó a El Salvador ante la Organización de Estados Americanos de intentar
expandirse y conquistar territorio de Honduras. El presidente salvadoreño Fidel Sánchez Hernández respondió con esta frase: ¿cómo es posible que el hombre pueda caminar libremente sobre la superficie de la luna y los salvadoreños no lo puedan hacer por las veredas de Honduras? Ahora que ya hemos mencionado el contexto político, el ambiente deportivo y la cuestión migratoria de aquel entonces y cómo estos factores se vinculan con la escalada bélica, quizá más de uno que sepa cómo se originan las guerras habrá notado este pequeño detalle. Un país suele atacar a otro por disputas territoriales. Además, el presidente hondureño acusó de expansionismo a El Salvador. Por lo tanto, ¿acaso había también otro problema fronterizo entre ambos estados aparte de la inmigración descontrolada? ¿La frontera era interpretada de un modo por un país y de otro modo por su vecino? Pues sí, el límite salvadoreño-hondureño estaba pésimamente trazado. También estaba muy mal vigilado, al punto que no solo facilitaba el paso de indocumentados, sino de muchos criminales dedicados al contrabando, robo de ganado y otras fechorías. Hubo muchos incidentes y los causantes de estos no eran solo malvivientes comunes, podían ser incluso fuerzas paramilitares salvadoreñas invadiendo territorio ajeno. Hasta hubo un coronel hondureño que se metió en El Salvador llamado Antonio Martínez, que era muy cercano al dictador Osvaldo Arellano, quien fue detenido y encarcelado a 20 años por homicidio en El Salvador solo 2 años antes de la guerra, lo cual empeoró las relaciones entre las naciones. 2 semanas después, un convoy salvadoreño fue detenido al ingresar en Honduras. Las teorías de esto van desde que el plan para derrocar al gobierno hondureño de parte del gobierno salvadoreño, hasta que todo fue un montaje de ese mismo gobierno hondureño para canjear esos salvadoreños por el coronel Antonio Martínez. Al final, en el 1968, hubo un intercambio de prisioneros donde los salvadoreños capturados regresaron a su patria y el coronel hondureño de la misma forma y con amnistía. Se ha especulado que el predecesor de Sánchez, el presidente Julio Rivera, sí planeó un golpe de estado en Honduras tras la captura de Martínez. Mientras, al mismo tiempo, una anarquía militar sucedió en la frontera con bajas de efectivos de ambos vecinos. El 27 de junio de 1969, Honduras y El Salvador rompieron relaciones diplomáticas. Y el 3 de julio de ese mismo año ocurrió el último de los muchos antecedentes que tiene este conflicto. Un avión hondureño atravesó el cielo salvadoreño y fue atacado. Entonces El Salvador movilizó sus tropas. Ello derivó en un ataque directo contra el aeropuerto de Tegucigalpa. Se trató de un bombardeo de parte de El Salvador hacia Honduras, el primero de los muchos bombardeos. El ejército terrestre salvadoreño también consiguió ocupar áreas de Honduras, aunque este país también logró que sus militares ingresaran a El Salvador. Los dos países contaban con un arsenal obsoleto para el tiempo que databa desde la Segunda Guerra Mundial. Debido al hecho de que El Salvador es quien invadió sin declaratoria de guerra a Honduras, este país vio esta contienda como una guerra de legítima defensa y una gesta heroica de parte de su ejército, pues este se esmeró en detener al invasor. Durante el desarrollo bélico destacó el piloto Fernando Soto Enríquez, quien a bordo de un avión derribó 3 aviones Mustang F-51 salvadoreños. Esta proeza transformó al coronel en uno de los héroes más conocidos de Honduras. Los combates duraron unas 100 horas y por eso esta guerra también suele ser llamada la Guerra de las 100 horas. En esos 4 funestos días, al menos unas 4.000 personas perdieron la vida y decenas de miles de personas se quedaron sin hogar o lastimadas. Estados Unidos se manifestó contrario al conflicto y exigió un cese al fuego. Este se dio un 18 de julio a las 22 horas. Más de 60.000 salvadoreños tuvieron que regresar a su país. El retorno de esos ciudadanos a su patria y el nulo esfuerzo por cambiar ese modelo económico tan oligarca que había en la República terminaron siendo una bomba de tiempo, la cual explotó en los 80 con la larga Guerra Civil Salvadoreña.
Honduras, por su parte, también obtuvo de esta guerra solo miseria, pues debido a que la mayor parte de la guerra transcurrió en su dominio, mucha de la infraestructura de la nación quedó en mal estado. La paz se firmó recién 11 años más tarde de iniciadas las hostilidades, el 30 de octubre de 1980 en Lima, Perú. Pero quedaron asuntos limítrofes pendientes que se superaron casi por completo el 11 de septiembre de 1992. Con un fallo de la Corte Internacional de Justicia, el diferendo entre Honduras y El Salvador era por 446,5 kilómetros cuadrados de territorio y espacios marítimos en el Pacífico. El fallo otorgó la mayor parte del territorio a Honduras, aunque todavía existen pleitos entre ambos países por el islote Conejo, de menos de 1 kilómetro cuadrado, ubicado en el Golfo de Fonseca. Esta guerra es por mucho considerada una de las más absurdas de la historia y que solo trajo consecuencias negativas para ambos países. Espero que les haya gustado mucho este video. Dale me gusta si te gustó y nos veremos en la próxima. Hasta luego.